noches, bienvenidos. Acá estamos con Luli. Primero que nada, quiero agradecer, bueno, que abriste de tu casa para que podamos venir a hacer esta entrevista que es hermosa. Así que agradecerte primero por abrirnos la puerta, como te dije anteriormente. Bueno, Luli, Zafiro del negocio, es un lujo que la tengamos aquí con nosotros. Además de eso, bueno, ya a los 6 meses calificó, hizo bastantes viajes. Yo siempre nos reímos porque siempre la edifico mucho porque es un ejemplo en cuanto a su profesión y cómo nos transmite y nos enseña sobre oratoria, sobre un montón de cosas y sobre el negocio mismo que lo aprendió con creces. Así que bueno, ella es docente, actriz, como ya la conocen y los que no, se las presento. Así que bueno, acá estamos con ella para hacer algunas preguntas y ojalá que les sirva esta entrevista para visionar justamente cómo se llama el espacio, cómo se pueden ver ustedes en un tiempo y herramientas para lograrlo. Bueno, bienvenida, Luli. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas, a quienes están en su casa y bueno, acá detrás de cámara hay gente también y en la planta baja está Juli, así que Y agradecerle él también, por supuesto. agradecerle a Juli que está amasando pizzas, a Juan que está haciendo la técnica. Bueno, contenta de estar en casa, no literal, o sea, porque estamos en casa, sino en este espacio que es nuestro y que habla de, bueno, me parece que es importante esto, entender que dentro del sistema que tenemos, este es un espacio nuestro, de toda la organización de Leo y Eli, de Nancy Seba, de Lean y Mica y nuestra. Así que estamos en casa, literal, y bueno, amando, respetando y edificando el sistema propio. Así que, bueno, un gusto, gracias amigo por siempre confiar en mí. La confianza. Y Bueno, bueno, por haberme elegido para este es un último lujo. lunes de febrero, un mes corto y bisiesto. Así que bueno, acá está. Estoy lista para que me pregunten lo que quieran. Bueno, empecemos un poco por tu comienzo, cómo te llegó el negocio, si enseguida tuviste el sí, como un casamiento, digamos, con el No, negocio, o hubo que hubo no. un tiempo para procesar, bien. Contanos un Sí. poquito de eso, si te parece. Bueno, a ver, no, yo soy de las que estuve 2 meses pegada al sistema educativo y asociando hasta que me hice el código. Siempre cuento, bueno, incluso la semana pasada di la OE de Morón y conté un poco esto, ¿no? Voy a tratar de ser breve, pero a mí me llega el negocio, nunca me cuentan el plan, pero bueno, me llega el negocio en un fin de diciembre. La realidad es que para una actriz el verano siempre es como muy tranqui, o sea, no hay castings, no hay teatro, no hay nada, y yo soy muy hiperactiva, lo era y lo soy. Entonces me agarra en Buenos Aires trabajando con todos mis amigos en la costa o en la sierra o de vacaciones y yo laburando pocas horas y diciendo qué hago el resto del día, o sea, necesitaba hacer algo y empecé a ir con algunos amigos que ya estaban haciendo el negocio a las asociaciones, a los eventos, a los empoderamientos y bueno, me enamoré de la atmósfera, me encantó la gente, empecé a darme cuenta que era gente que me elevaba mucho la autoestima, que la gente con la que me rodeaba hablaba de cosas lindas, que era gente que me empoderaba, que era gente con la que tenía ganas de estar, pero no en ese momento de hacer el negocio. O sea, yo sabía internamente, pero no lo decía, que si empezaba lo tenía que hacer bien. Y bueno, mi contexto en ese momento era como de mucho estrés y de muchas cosas, entonces, claro, no daba el sí para empezar, porque básicamente sabía que si daba el sí, tenía que hacerlo al 100 porque yo no podía decir no me funcionó y no haberlo hecho al 100. O sea, tenía que dar por lo menos mi 100. Sabía que tenía que contar muchos planes, sabía que tenía que hacer una lista, sabía que tenía que mover volumen, sabía que tenía que ir a todos los eventos. O sea, yo dije, si lo hago bien. Que eso es muy de mi personalidad, porque es verdad que Amway no te lo exige en ninguna cláusula. Justamente Amway lo que promueve es la libre empresa, entonces vos lo podés hacer en el tiempo que quieras y que puedas. Sin embargo, yo sabía que si empezaba, lo tenía que hacer bien y profesional. Entonces por eso estaba como coqueteando. Claro. No quería terminar de comprometerme. Y bueno.
Para hacer el cuento largo corto, tuve una asociación con Giselle Pipino, que hoy es nuestra diamante ejecutivo fundador, una mentora para mí. Bueno, hoy en la tarde estuve hablando bastante con ella, hablo con mi línea de auspicio todos los días. Con alguien de mi línea de auspicio hablo todos los días, hace más de 7 años, para mí es la prioridad. Siempre, siempre, siempre es mi momento de mentalidad, de asociación, de atmósfera, de contarles cómo está mi negocio, de generar confianza, de crear vínculo. Pero bueno, fui a una asociación con G y debo decir que ella es un poco la responsable de haberme auspiciado, si bien me espejió muchas cosas que no me gustaron. Hacemos un negocio espiritual, pero yo no sabía eso. Y vi en ella una mina determinada, una mina que iba para adelante y no me gustó porque me di cuenta que yo no estaba en esa. No estaba determinada, no estaba yendo para adelante, no estaba yendo por mis sueños. Entonces, la asociación con G fue clave para yo decir, bueno, voy a hacerlo. Y bueno, así fue. Excelente. Sí, Súper resumido, súper amigo. resumido, Súper pero está bien. resumido. Pero se entendió perfectamente cómo te llegó el negocio y por qué hice el sí. Bueno, entonces justamente, yendo cronológicamente, ¿cómo comenzaste? ¿Te costó el tema de los contactos? Bueno, por profesión, supongo, tímida tanto no eras, o sí, no sé, eso vas a decir vos. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fueron tus comienzos, digamos, en el negocio? ¿Rápido, no tanto? Por lo visto, sí. Miren, yo vendía tarjetas de crédito en la calle, para contextualizar un poco. Más allá de mi profesión de actriz, que es la parte linda, porque vos decís, che, qué lindo, actuación, la comunicación, sí, todo muy lindo, pero yo tenía que trabajar de otra cosa. Y lo que había encontrado en ese momento era un trabajo de, bueno, eso, estuve 5 años vendiendo tarjetas de crédito en la calle para una entidad de un banco, no importa, trabajaba pocas horas y ganaba bien, entonces eso me permitía poder hacer un montón de otras cosas en el día. Ahora, para yo poder comisionar, tenía que vender por mes, no importa si era febrero, enero, diciembre, si el mes tenía 28 días o 29, tenía que vender 31 tarjetas aprobadas, o sea, que las personas estén aptas crediticiamente para tener una tarjeta de crédito, para comisionar. Si yo no llegaba a ese objetivo por mes, no cobraba comisión, cobraba solo el básico y el básico no servía para nada. Claro. O sea, yo no podía vivir del básico, sí o sí tenía que comisionar. Entonces, cuando yo empiezo el negocio, entendí que era ley de medias. Que así como yo en la calle todos los días paraba 10 personas, de las cuales 5 me podían llegar a decir que sí y solo a 2 les podía hacer la tarjeta, entendí que en el negocio era lo mismo, que si yo quería ponerme una buena frontalidad de entrada, que es lo que todo el mundo te recomienda, tenía que contar muchos planes. Y si quería contar muchos planes, tenía que contactar mucha gente. Entonces, es lo que hice. Y yo dije, si un plan son 33 personas que hagan 300 puntos, que era algo que se decía mucho hace 7 años atrás cuando yo me auspicié, no digo que ahora sea así. Pero en ese momento eran, bueno, 33 personas haciendo 300 puntos, un plata. Y en esa época, insisto, la gente renunciaba a su trabajo en plata. No lo hagan en sus casas. Porque ahí no se creó un activo todavía, ¿no? Básicamente. Después cada uno decide hacer lo que quiere. Entonces yo dije, 33, yo lo hago todos los meses. O sea, ¿cómo no voy a poder auspiciar a 33? Entonces mi comienzo en ese sentido no fue complejo, porque lo vi eso de estadística, lo vi simple. Así que, miren, otra cosa que hice bien, siempre pregunté qué tenía que hacer y lo apliqué rápido. No me detuve mucho tiempo en pensar si me convenía, si no me convenía. El valor o el principio que apliqué fue el de la confianza, que para crear negocios es fundamental. No hay ninguna sociedad que se pueda crear en ningún ámbito si no hay confianza. Y la confianza no es externa, la confianza es interna. Por eso, si vos no confías en la gente que tenés cerca, y probablemente no crezcas. Entonces yo apliqué con mucha conciencia la confianza, incluso me guiaban personas que yo no conocía.
Porque bueno, un profesor de gimnasia que auspició a tal, que me auspició a mí, que se entiende, o sea, no es que, ay, mi amigo de toda la vida, obvio que confío, no, no, no. Bueno, estas personas son las que me van a guiar, yo pregunto qué tengo que hacer, escucho qué tengo que hacer y aplico rápido. Después, en el aplicar, si me funciona o si no me funciona, lo vemos, lo analizamos, lo corregimos o lo pensamos. Pero en ese momento fue, che, ¿qué hago? Tiki, 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 pi, 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 pu, 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 pu. Incluso personas que hay en mi negocio, como Julián Vilar, que se calificó en 6 meses, o como Fede Autorio, que se calificó en 4 meses, y no digo porque haya que hacer un negocio rápido, yo digo que las características que tuvieron ellos fue que tuvieron una escucha muy abierta, siempre. Entonces, vuelvo ahí porque me puedo hallar ir por las ramas. Sí. Habiendo esa confianza que no parte de otro, parte de uno. Yo elijo confiar o no confiar, entendiendo que yo soy quien me voy a beneficiar. O sea, ¿me seguís? Bueno, y desde esa confianza siempre lo cito a Maxi Coria porque es Zafiro del negocio, él es crossline mío, pero vio muy de cerca el crecimiento y siempre dijo, Luli es de esas personas que levantaban la mano, preguntaban y al día siguiente la veías aplicando eso que vos le habías dicho que hagas. Listo. No le llamemos a hacer caso, porque hacer caso suena muy dictatorial, ponele. Pero sí es verdad que hice caso. O sea, che, pero hice caso confiando ciegamente. O sea, acá me empiezo a manejar. Porque voy a decir, claro, cuando están las respuestas, yo apliqué. Che, Lu, tenés que hacer una lista de 200 personas. Esto para el inicio que vos me preguntabas. Claro. Iba y hacía una lista de 200 personas. Ya hice la lista. Ahora, Ale, ¿qué hago? Ahora tenés que contactar a todas. Iba y contactaba a las 200 personas. O sea, no me daba el tiempo de pensar, che, esta piba tendrá razón, este chico tendrá... No, lo hacía, ¡pum! Entonces, en ese sentido, no me costó. Ahora, si hablamos de calificación en sí mismo, sí, me costó. Porque hubo cosas que tienen que ver más que nada con el liderazgo que en mi primer proceso me costó. A mí me costaba mucho entender que el liderazgo es decir lo que el otro necesita escuchar y no lo que quiere escuchar. Por falta de autoestima, por falta de desarrollo personal. Me costaba eso porque tenía miedo a que la gente se enoje conmigo. Carácter. No tenía carácter, o sea, Sí. poco carácter. Mira, lo conté en la OE de Morón, para quienes no estuvieron, lo vuelvo a contar. Lo cuento brevemente, amigos, ya podemos ir a la próxima, Sí. pero yo les decía que se van a reír capaz, pero a mí toda la vida me dijeron, yo soy del signo de Aries. Como yo. También, y bueno, obvio, amigo, por eso sos tan crack. Yo soy de Aries y el signo no me ayuda, diría el boba, ¿no? Y de muy chica me dijeron Ariana loca. Ariana loca. Qué carácter. No, mamita, sos de Aries. Nadie que me lo haya dicho tuvo mala intención. Pero ¿qué forjó eso en mí? Una creencia limitante para desarrollar un negocio de liderazgo y de comunicación. Porque entonces yo qué creía, que era una área loca, que cualquier cosa que iba a decir, la gente se iba a enojar, se iba a ofender, se iba a esto, lo otro, ay no, qué miedo decirle a tal que tiene que hacer tal y tal cosa, ¿eh? Y bueno, esa creencia limitante la tuve que eliminar, que desmitificar, la tuve que, eliminar para empezar a forjar mi carácter de decir lo que tenía que decir, entendiendo que el fondo es ayudar siempre al otro. Justo acá tenemos capitalismo solidario. El valor principal de Rich DeVos es personas ayudando a personas a ayudarse a sí mismas. Si yo veo algo en vos que vos no estás viendo y que eso que yo veo, si te lo digo, vos podés crecer, mejorar e irte al próximo nivel, ¿cómo voy a limitarte en decírtelo porque mi ego dice que te puedes enojar conmigo? Vale. Entonces, esas cosas son las que a mí me ralentaron el proceso de calificación. Ahora, una vez que me califiqué, y esto siempre lo cuento porque estoy, como te diría, hoy lo hablábamos en la tarde, orgullosa de ese trabajo que puse, desde abril de 2018 hasta febrero de 2024, mi negocio todos los meses, habiendo pandemia, habiendo
dificultades, desafíos, factura más de 10.000 puntos. O sea, construí una red, un negocio sólido que es el día de hoy que me sigue dando una rentabilidad espectacular. No voy a hablar de libertad porque hoy veo la libertad en otros niveles, claramente, pero sí un flujo de efectivo que si yo lo hubiese querido construir con bienes raíces hubiese tenido que invertir muchísimo dinero. ¿Cómo lo construí yo? Con comunicación, con liderazgo, con habilidades blandas, con inteligencia emocional y con crecimiento personal. Y sobre todo haciendo. Porque nada de todo esto yo lo hubiese aprendido sin hacer. Totalmente. Eso. Volviendo un poco a eso que estabas diciendo, que nombraste ahí al pasar, y muy importante, el ego. Recuerdo ¿Y ese quién es? una infidencia No lo cuentes. Ah, sí, sí, amigo, sí. en el viaje que tuvimos de liderazgo con José. De hecho, él tiene la percepción, y puede ser que todos tengamos, que los actores en general tienen el ego como alto. ¿Cómo manejaste eso y qué puedes hablar del ego en sí mismo y lo dañino que puede ser en eso? Hermoso. Mm. Yo quiero decir algo en este momento. Así como Ale siempre me edifica, yo lo edifico mucho a él. Y esto se los dejo porque en su primer viaje de liderazgo que fue en Bahía, o sea, que era como el cuarto viaje mío, lo vi siempre en los lugares correctos. O sea, estaba José Bobadilla, está cualquiera que esté, estaba Ale. Y yo decía, este pibe es su primer viaje y ya sabe dónde tiene que estar, que a mí me llevó 4 viajes entender que yo tenía que estar en esos lugares. Así que, Me lo has amigo, dicho, me lo has dicho, te sí. lo dije Gracias. y te lo voy a decir siempre porque es algo que a mí me costó y que yo veía, y él hablando así, con José, como si fuesen amigos de toda la vida. Espectacular. Bueno, Hermoso. sí, es verdad que José habló del ego de los actores. Mira, yo creo que al ego hay que entenderlo. O sea, ¿cuál es el mayor problema que veo en el negocio respecto con el ego? Que no sabemos qué es el ego. Entonces, interpretamos que el ego es esto, como no, nadie puede ser mejor que yo, como una cosa de exageración de autoestima. El ego es miedo, el ego es no poder conectar, el ego es creer que te las sabes todas, el ego es no escuchar. O sea, hay que estudiar el ego para entenderlo. El ego es lo que te separa y no lo que te une. El ego es lo que te hace creer que vos no podés. El ego son tus conversaciones internas negativas. El ego es lo que te hace que no vayas al evento porque crees que no lo necesitas. El ego es lo que te hace distanciarte de tu grupo, lo que no te hace confiar en tu línea de auspicio, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que limita al ego. Entonces, claro, a veces la gente, me incluyo, porque no, yo no sabía lo que era el ego, tampoco, por eso hoy lo conozco un poco más y como uno lo conoce lo puede manejar. No existe persona que no tenga ego, porque el ego nos protege del peligro. Ahora, vos lo tenés que conocer, entender para poder que sea tu amigo. Bueno, ego, vamos. Tipo, si algo te dio en el ego, es porque falta conciencia. Para mí, a mayor conciencia, menor ego. Por eso es tan importante el sistema educativo, porque lo que te hace el sistema educativo es consciente. Si vos no sos consciente, tenés más ego. No escuchás, no ves, crees que no tenés que edificar, crees que no lo necesitas, crees que el grupo no es tu grupo. Por ejemplo, hablando del grupo de WhatsApp, ¿no? No, ese grupo no es mío, es de mi línea de oficio, mentira, el grupo es tuyo. Si el grupo no funciona, no es responsabilidad de otro, es tuya. Todo eso es lo que hace el ego. Te confunde. O sea, el ego te confunde, te confunde. Miren, no suelo recomendar libros, pero este es mi preferido y tampoco lo estoy recomendando, pregúntenle a su línea de auspicio. Pero hay 2 libros que en realidad a mí me hicieron entender mucho lo que era el ego. Uno fue Burlar al Diablo de Napoleón Hill, en donde habla de el amor y del miedo y de cómo tenemos todo el tiempo esas dos conversaciones, y el otro es Conversaciones con Dios. Son 2 libros que te hacen entender mucho
cómo funciona ese ego, que el ego, insisto, no une, separa. El ego te aísla. El ego, eso, bueno, eso. Pero bueno, ¿cómo lo manejé yo? Hoy les contaba una anécdota a los chicos. Eh, yo no tenía el ego de exceso de autoestima, al contrario, yo tenía una autoestima por el piso cuando entré al negocio. No me creía merecedora de nada. Entonces tuve que trabajar sobre eso. Ahora, ¿cuál era el ego que yo tenía en ese momento? El estar siempre a la defensiva. Como el que vos crees que te quiere todo el tiempo, tipo midiéndote. Bueno, entonces eso, decía, aquí, estos quiénes son, estos no saben hacer nada, como que ese era el ego que yo tenía, que lo tuve que conocer, domar, y bueno, lo que a mí más me ayudó fue los libros, la asociación y el entender que si hoy no tengo el resultado que quiero, es porque hay algo que no sé. Y es porque hay algo que hay otras personas que sí lo saben. Entonces, achicar el ego, aumentar la humildad, abrir la escucha, estar permeable y estar dispuesto a recibir los sopapos que haya que recibir. O sea, yo a mi niña de auspicio la amo, pero me sopapean todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo abro la puerta para que eso suceda. Porque nadie te va a cachetear gratis. Ay, vení y cacheteame. No, no, suena horrible, ¿no? Pero digo, vos tenés que mostrarte vulnerable, vos tenés que mostrarte en modo aprendiz, en modo humildad, para que el otro te diga, che, mirá, veo en vos tal cosa. Me parece que si trabajás esto, bueno, creo que me fui de nuevo por las ramas, pero... No, está perfecto y es fundamental eso que sí, coincido plenamente que uno es permeable a la información cuando deja el ego de lado y todos lo padecimos y a veces hasta lo padecemos, Lo sufrimos. lo sufrimos. Y está bueno de ser consciente de eso para ser permeable a esa información en conclusión. Y todo lo que comentaste que es hermoso. Bueno, vos actualmente estás en Zafiro. Hablamos recién de las personas que comienzan. Hablemos un poco de los que ya estamos hace un tiempo. ¿Qué es los puntos que hacen que puedas dar el salto hacia una nueva calificación, por ejemplo, Zafiro, u otras, en este caso tuyo, Zafiro? ¿Qué es lo que te da el salto a una nueva calificación? Bien, me encanta. Mm, Si querés, después te cuento cuál fue, o sea, qué fue lo que a mí me hizo determinar claro, a cerrar los últimos niveles, pero incluso las recalificaciones que también son muy importantes. sí. Porque, tipo, no es, No solo eso. alcancé el PIN y ya, lo tengo ahí en la Sí, mesita. No, no, no. sí, mantenerlo también, por supuesto. Es Y, aprender a mantenerlo, es aprender a generar consistencia. Bueno, ahora hay recompensas que antes no existían, como el viaje de consistencia bronce. O sea, eso premia lo que a vos después te va a llevar a platino fundador, por ejemplo. Entonces hay que aprender a recalificar. Pero bueno, yo creo, como te decía recién, que todo salto de nivel es una habilidad que todavía no está desarrollada. Seas 3, 6, 9, 12, 15, 18 plata, oro, platino. A ver, siempre estamos hablando de una habilidad en tanto y en cuanto hayas desarrollado una estructura. Porque a veces queremos desarrollar habilidades, pero falta la estructura. O sea, claro, no, tenés que aprender a generar una estructura que te lleve al nivel al que querés ir. Pero una vez que está esa estructura, si te sentís estancado o si sentís que no sabés qué es lo que tenés que trabajar para ir al próximo nivel, es una habilidad. Es una habilidad. Siempre es una habilidad. Yo tuve una mentoría con Natalia García hace... Natalia García es diamante argentina, línea de auspicio de todos nosotros. Y me acuerdo que le mostré mi negocio, que también ahí, ego bajito, le dije, amiga, este es mi negocio, esto es lo que se está cerrando, pi. Y me acuerdo que Nati me habló de habilidades. Le estoy hablando que hoy transito la calificación de Zafiro. Me habló de habilidades, o sea, entonces, para mí es importante no subestimar. ¿De qué habilidades hablamos? Hablamos de la habilidad de auspiciar, de promover, de edificar. La pregunta sería, ¿qué no estás haciendo que sabes que tenés que hacer
Claro, ¿no es cierto? sí, sí. O sea, como que a todos nos pasa. A veces, che, es más, Giselle Pipino, también otra diamante mentora mía, ya la nombré como 8 veces a Gipi, ¿no? Gipi, te amo. Eh, G también me ha dicho, bueno, amiga, aumenta tus básicos. O sea, ¿qué haces? Yo doy ejemplos, no quiero que se malinterprete. ¿Qué haces moviendo 300 puntos si ya tenés 3 años de negocio? No, o sea, eso significa que en un momento lo sistematizaste, te tiraste a dormir la siesta y no generaste un cliente nuevo nunca más. Claro. Y desde que ella me dijo eso, yo salté de 400 puntos sistematizados a 2000, 2500, llegué a hacer. Insisto, lo digo como un número porque digo, claro, dejé de generar nuevos clientes un montón de tiempo porque entré en una zona de comodidad. Y uno subestima a veces esas habilidades. Totalmente, sí. Aprender a duplicarse, aprender a enseñar, acompañar a las personas, no dar todo por sentado, aprender a cerrar el mes, enfocarte hoy en cuántas personas tenés sentadas en la convención en diciembre, en marzo, el 16 de marzo del mes que viene. O sea, todo eso son habilidades. Edificar, apalancarse, aprender a moverse en un mercado, aprender a darse a conocer, estar al servicio, irte al próximo nivel de liderazgo. Todo eso son habilidades. Y lo maravilloso que tiene este negocio es que son infinitas. O sea, porque vos te podés hacer doble embajador, corona, fundador en 80 mercados. Imagínate si no tenés para crecer. Impresionante. Entonces, eso, creo que tu próximo nivel está en que desarrolles las habilidades que todavía no desarrollaste. Y en mi caso, yo siempre lo cuento, pero lo hago muy breve. Yo era platino fundador, mega archi recontra mil sólido, o sea, me califiqué a platino fundador un 9 de junio, o sea, a día 9 ya estaba recalificando y en Q10, o sea, como que súper sólido. Y en ese momento miren esto, porque esto es fundamental. Me hice las preguntas correctas, porque el problema es que como el ego nos habla y nos manipula internamente, uno no se hace las preguntas correctas. Yo en ese momento, gracias a Dios y gracias a mí, o gracias a no sé quién, pero me hice las preguntas correctas y dije, ¿qué tengo que hacer para irme al próximo nivel? Porque el negocio de Amway se construye con metas, no se construye sin metas. O sea, yo eso lo entendí. O sea, vos imagínate que yo en ese momento tenía 3 años, yo me califiqué a Zafiro en 3 años. Y en ese momento tenía 2 años y piquito de negocio. Entonces, en ese momento yo dije, todos mis crecimientos fueron porque tenía una meta. Entonces, yo ahora llego a platino fundador re sólido, se va a recalificar, recalificar, recalificar. ¿Cómo me voy al próximo nivel? Me tengo que poner la meta. Ahora, ¿qué tengo que trabajar para irme a Esmeralda? En ese momento el Zafiro ni lo vi. ¿Qué tengo que hacer para irme a Esmeralda? Bueno, y ahí dije, conexión 100% de nuevo con el sistema educativo. El sistema educativo me va a dar las respuestas. O sea, no subestimé. En ese momento los calificados íbamos a la OE de Palermo y nos quedábamos atrás. O sea, estaba ya el evento y todos los calificados estábamos por acá, tiqui, 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 tiqui. ¿Estamos bien con la técnica? Sí. ¿Se escucha, se ve todo? Genial. Cualquier cosa, Juan, no. Capo. Bien. Y bueno, en ese momento dije, yo tengo que volver a conectar y a escuchar al orador. Entonces, dejé a los calificados donde estaban, me agarré mi cuadernito como cuando era 9%, agarré la libreta y me iba parada, adelante de todo, a escuchar al orador a ver qué decía y qué era lo que yo tenía que aprender para irme al próximo nivel. Y por ahí, en una puesta de metas, ni siquiera te estoy hablando en una O, en una puesta de metas, escucho a una oradora que dice cosas que me resonaron. Las apliqué y me fui al próximo nivel. O sea, metas, sistema educativo, o sea, yo, miren, estamos en casa, puedo decir como, Sí. nadie se va a ofender y si No, se no, por ofenden supuesto. tampoco igual es problema mío, no hay problema.
¿Cómo se subestima el evento semanal? Mami, así te lo digo. Me encuentro con muchas personas yendo al evento semanal a cumplir. Como, el plan ya lo sé, el no sé qué. Yo me fui al próximo nivel por escuchar a los oradores en el evento semanal. ¿Cuántas cosas hay para aprender? Anda modo aprendí, no vaya modo cumplir. Para cumplir anda a tu trabajo, que te pagan un presentismo. Acá, si vos vas a cumplir, y la verdad es que estás perdiendo plata. Los check, ¿no? Como ¿Viste? todo. No, yo ya fui al evento, yo ya me escuché el audio, no sé, no funciona. Creo que te conecta con eso, no solamente No, el check, obviamente, sí. es... Sí, uno escucha muchas veces, eso es importante y podemos ir entrelazando con la pregunta Sí, que tiene que ver amigo. que tiene que ver con eso también, con los eventos. Mm. Hablamos también incluso 1000 veces, pero además también incluso con José, que nos dio Ujú. esa charla íntima allá, y hablaba del sistema, ¿no? Entonces, qué Sí, importante que es el sistema, y los eventos son parte del sistema. sí. Y yo creo que donde más cuesta, digamos, esas personas nuevas, porque no llegan a ver eso en principio, lo ven como una Ujú, venta, ujú, no ven el liderazgo, no ven que es un sistema en sí mismo mucho más grande que solamente una simple venta. ujú. Y yendo a eso, justamente enfatizo en lo que decís en el tema de los eventos. A vos te cambió de hecho una calificación y a nosotros también incluso, con Adri, y creo que a la mayoría les ha cambiado un montón de cosas y conectan un montón con las historias y con incluso la técnica de cada orador. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ya que viene la convención pronto, ¿qué recomendás? ¿Que vayan o que no vayan? No, Es no, no. bastante es fácil la respuesta, pero La la respuesta es playa no con es sí o por no. La respuesta es sí. La respuesta ¿Por es qué? sí. Y la respuesta al por qué, ¿te gusta el resultado que hoy tenés? No hablo de el pin de Amway, olvídate de eso. La vida que tenés. ¿Te gusta así? Si me decís que sí, buenísimo, porque claramente la abundancia parte de la gratitud. La queja es escasez, la abundancia es gratitud. Ahora, buenísimo, pero ¿te gustaría ir por más? ¿Te gustaría tener más tiempo, más dinero, cambiar el auto, comprarte tu casa, comprarte tu segunda casa, irte de viaje, darle calidad de vida a tus hijos, cambiarlos de colegio? Bueno, ahí en la convención están las respuestas. Yo me auspicio finalmente en febrero de 2017 y el primer evento mensual era en marzo, la convención. Y yo no me acuerdo qué se dijo en esa convención, sí me acuerdo de lo que sentí. Me Claro. acuerdo que volví a soñar. Me acuerdo que en esa convención lo que me pasó fue que yo volví a soñar. O sea, traduzcámoslo a los pilares de la corporación. Recuperé la esperanza en una convención. Quizás sea un poco sectario esto, digamos, como espero que la gente nueva no me malinterprete. Eh, yo no sé qué hubiese sido de mi futuro si no hubiese ido a esa convención. Porque después no es Amway, no fueron los oradores, no fue el equipo, fue lo que me pasó a mí, fue lo que decidí yo, fue que me di cuenta que me había dormido tantos años, entendí todo lo que me estaba pasando internamente, entendí mi ansiedad, entendí mi angustia. Dije, claro, yo soy una soñadora dormida. Yo fui una soñadora toda mi vida y de repente el sistema, la opresión, el trabajo que no te gusta, el día a día, el colectivo, el subte, me fue durmiendo, me Sí, lo que hablábamos hoy. durmió. Y hoy lo hablábamos. Sí, sí. Y esa convención me devolvió la esperanza. La esperanza es uno de los pilares de la corporación. Eh, para hablar más técnicamente, ¿no? Así no parece tan sectario. Eh, no, lo digo en chiste porque, viste, como que, ¿de qué está hablando esta piba? Hablo de lo que me pasó a mí, no significa que te pase a vos, pero date la oportunidad de que te pase.
yo qué sé, qué te puede pasar 5 años, 6 años después, 2 años después, 1 año después de ir a una convención. Eso, amigo, que Sí, no digo más nada. La respuesta es sí, claramente, sí, sí. Pero voy a ir por más, perdón. sí, Si sí. ya tenés tiempo de negocio, ¿a cuántas personas vas a despertar en marzo? ¿Cuánto tiempo te estás tomando para sentarte con una hoja a anotar las personas de tu grupo que ya tienen la entrada, las que las van a tener, como si fuese un cierre, lo que hay, lo que va a haber y lo que hay que provocar? Lo mismo para la convención. El momento de hacerlo es ahora, porque hay 16 días para trabajar para que haya más personas ahí. Excelente, sí, totalmente. Sí, ahí hablamos un poco de lo sectario como un chiste, pero en realidad tiene una connotación negativa eso, Ujú, que no necesariamente, es por definición, simplemente gente pensando de la misma manera con fines en común. ujú. Uno siempre se piensa en lo negativo, en algunos que sí los hay, pero Sí. en realidad simplemente es una comunidad donde todos crecemos y tenemos una visión en común, un crecimiento en común, ayudándonos mutuamente, Exacto. como los libros nos enseñan. Así Gracias que por aclararlo, sí, es amigo. importante eso, porque a veces hay una confusión bueno, a mí le gustaría eso, que es muy de analizar las palabras, y a veces es eso, hay palabras que tienen connotación social negativa y en realidad Sí, no es y tan si uno así. se detiene a ver la definición real, Exactamente, no existe la connotación negativa. exactamente, pero bueno, que cada uno lo decidirá. Sí. Bueno, vamos a otra pregunta, también relacionado a algunas conversaciones de viaje, bueno, tenemos eso en común y es importante. Muchas veces nosotros tenemos, al principio más que nada, los miedos de contactar a las personas y demás por el no y demás. Yo sé que ustedes, también son mi experiencia, han preguntado a José respecto a su círculo artístico, donde quizá era más complicado. Pero no tenés que contar eso. Ay, Bueno. no, mentira, amigo, te estoy jodiendo. No cuentes eso, porque tienen que estar en el viaje. Listo, ¿no? ¿Acordamos acá? No. Hasta acá. No. No, pero más que nada, más allá de ese caso tuyo particular, que yo siento que la respuesta ya se la quedan, sí cada uno tiene su entorno, que a veces quizá cree que, como en el caso de ustedes, les es más complicado o no, pero ¿qué le puede decir a las personas que tienen ese temor a contactar, miedo al no, obviamente que es lógico al principio, pero cómo ir saliendo de esa zona? Sí, yo creo que la respuesta es que todo está en vos, no está afuera, que esto que hablábamos hoy de la confianza es lo mismo. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cómo podés trabajar vos ese miedo al rechazo o ese deseo de no contactar o no, este me va a decir o no sé qué, y adelantarte a la jugada, por así decirlo? Eh, yo creo que tenés que trabajar sobre tu creencia. O sea, no es el otro diciéndote que no, es vos creyendo más. La realidad es que yo entré con los tapones de punta, digamos, a contactar a todo el mundo y jamás pensé ni en el miedo al no, ni en lo que me podían llegar a decir y me han dicho de todo. Tengo un montón de anécdotas igual. Pero mi creencia estaba tan alta, está tan alta, que obviamente puedo auspiciar a quien yo quiera. Llega un momento del negocio que uno ya en algunos casos elige. Pero bueno, yo como es, con esta persona quiero trabajar, con esta no, con esta me gustaría, con esta no le veo un buen perfil, digamos, uno ya va aprendiendo algunas cosas, pero en el inicio es estadística. Por eso es tan importante que vos te eduques. Pero si vos te educás, tenés la creencia alta, tu influencia va a estar alta, y si tu influencia está alta, gracias a mía, puedes auspiciar a quien vos quieras. Es la convicción que tenés vos. La convicción, por eso el audio recomendado siempre es de la opinión a la convicción. Cuando vos estás en estado de opinión, tu nivel de influencia va a ser menor, por ende vas a auspiciar menos. Si vos te educás, la creencia aumenta, vas a estado de convicción y en estado de convicción puedes auspiciar a quien quieras. Claro. Eh, yo creo eso, o sea, jamás me detuve a pensar a quién contactar.
Yo armé la lista y si estabas en la lista, atácate. Amiga, cuando nos juntamos a tomar mate, tengo algo que contarte. Punto. Y después iba y veía qué le contaba, porque yo ni sabía contar el plan. Iba y le contaba. La contagiaba de mi entusiasmo, la contagiaba de mi pasión. Y entonces era inevitable que me dijeran que sí. Pero inevitable. Claro. Sí, no es lo mismo al principio la creencia que uno tiene que la que va desarrollando y como decís vos en resumen, es cierto, incluso también autorreferencial, también al principio es como que decís que estás molestando a las personas, cuando vos obtenés la creencia y también el resultado, ni hablar del viaje, pero bueno, no solamente el viaje, sino también vas creciendo, también está en vos la convicción que lo contás y además no solamente eso, sino que lo contás desde que le estás haciendo, digamos, un favor a la persona y contándole una oportunidad y no molestando como si pensabas al principio. Claro, ¿Coincidís es en que eso? ahí hay una cuotita de ego, ya que hoy hablábamos de esto, ¿no? Sí. Porque en realidad vos sos un mensajero. O sea, vos sos el mensajero de una oportunidad, estás desapegado de lo que el otro te pueda llegar a decir. Porque si no es creer que es un negocio de meter gente. Claro, Y el negocio es el de comunicar una oportunidad y vender una idea. Se vende una idea y un producto. Entonces, es eso, o sea, sería muy iluso pensar que lo que vos decías es por mí en algún punto, ¿entendés? Como que no, yo soy una comunicadora, te comento esta oportunidad. Por supuesto que voy con la intención de ayudarte, de auspiciarte, de contagiarte mi pasión, porque si no sería todo muy impersonal y tampoco funciona. Pero eso, la decisión final es del otro, no es tuya. Por eso las estadísticas. claro. Por eso, creer en las estadísticas, como dice el Boba, el líder crea las estadísticas. Si de 10 te dicen 10 que sí, y bueno, estás creando vos en algún punto. Totalmente. Bueno, otra pregunta puede ser, siempre hay momentos donde puede haber un decaimiento en los pisos, en venta, momentos complicados. ¿Los tuviste? ¿Cómo saliste de esos momentos? ¿Puedes contarnos eso un poco? Sí, obvio, obvio. No, no los tuve, no, no. Ah, No, a mí puede esas pasar. cosas no me pasan. No, no. No, después de 7 años, Claro, llevo 7 años de negocio, imagínate que sí. sí, me pasaron cosas. Yo creo que con las cosas que me pasaron, si tuviese la estructura, ya sería diamante. Claro. A ver, sí, obvio, tuve esos momentos en donde no te salen las cosas, obvio. Pero me parece que hay que entender que son momentos. Ujú. Eh, Como todo en la vida, no existe lo bueno sin conocer lo malo. O sea, vos definís algo cuando es bueno porque justamente conoces lo malo. A vos te gusta sentirte bien porque en algún momento no te sentiste bien. Si vos siempre te sintieras bien, ¿y cómo sabes que está bueno sentirse bien? Es un poco lo que hablamos hoy en el patio, que es un buen ejemplo, de hecho, lo que hablábamos de ir a trabajar todos los días, en 9 a Exacto. 6, con el sol, con la lluvia, versus una libertad, o no libertad total, pero sí un pasivo, Total. un ingreso pasivo. Obvio. Sí, probar lo que no te gusta cada tanto para decir, no, no, mejor me quedo esto que me gusta más. No, porque le contábamos una historia bueno, de yo 4 días al año tomo exámenes y decidí, bueno, hice ahí una jugada y me fui desde casa, me iba a las 7 de la mañana todos los días en el auto y volvía a las 6 de la tarde y fueron 4 días en donde dije, ¿cómo haría para sostener esta vida? O sea, como que ya no, bueno, no importa, pero a mí me parece que, o sea, si la pregunta es, ¿qué hice en esos momentos? Sí. Agenda y básicos. Mira, yo lo pienso desde la lógica del sentido común. Si vos no estás de ánimo, si vos te sentís mal, vas a trabajar igual porque eso te paga las cuentas. Bueno, cuando uno decide que el negocio te pague las cuentas, si un día no te sentís bien, igual lo trabajás. Lo trabajarás con menos énfasis, lo trabajarás con menos sonrisa, pero lo trabajás.
Y bueno, los básicos son ir a los eventos, escuchar un audio por día, leer un ratito por día, dar un plan y mover algo de volumen. ¿Cuánto tiempo te puede llevar eso en el día? Por ejemplo, si ya medianamente construiste un ingreso pasivo y vos sabés que hay una base, que de esa base no bajás y te querés tomar el día para estar abajo del aire acondicionado y haces esos básicos a un 5%, ¿cuánto tiempo te puede llevar todo eso? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Incomparable con el trabajo tradicional. Y es como, dale, digo, no sé, escuchate un audio de 10 minutos si no estás con ganas. No te escuches el que dura una hora y media. Lee 2 páginas si no llegas al capítulo. Contacta menos, pero hacelo. O sea, yo me lo tomo, eso me lo retomo como, bueno, tengo el hábito de la disciplina por los laburos que tuve, bueno, esto que les contaba de las tarjetas de crédito, o sea, Mm. te imaginarás que he ido a trabajar con fiebre, porque si yo ese día no vendía, después sabía que ganaba menos plata. Entonces, ¿cómo no voy desde el sillón y abajo del aire a mandar 4, 5, 10 mensajitos? Yo no entiendo eso. Pero bueno, pero porque mi mente funciona desde la lógica. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Si es lo que a mí me da de comer, paga mis cuentas, me paga la obra social, o sea, eso. La importancia de la disciplina, ¿no? Ya que la nombraste. Puntos así importantes para trabajarlo. Vos ya la tenías incorporada. Sí, igual nunca está de más trabajar la disciplina. Lo que pasa es que a veces Mm. también tiene una connotación negativa la disciplina. Sí, verdad. Porque a veces creemos, no, ¿viste? Como disciplina, responsabilidad, le ponemos un peso emocional que no tiene, que en realidad son principios de éxito. Haciendo éxito. Lo que quieras que vos quieras hacer y tener éxito, llámese achatar el abdomen en el gimnasio, llámese lo que sea, Sí, sí. va a requerir de algún principio de éxito aplicado. La responsabilidad, que es la capacidad de responder, y la disciplina, que es la capacidad de hacer lo que no te gusta cuando no te gusta para poder hacer lo que te guste cuando a nadie le guste. O sea, digo, es más o menos así la frase, Sí, sí, igual sí. ustedes me entendieron. Ujú. Es eso, yo me lo tomo como un trabajo piola. Pero bueno, ahora, si la pregunta es cómo, bueno, yo soy una promotora asidua de la agenda, Bien. que incluso debe estar por ahí, pero en mi agenda figura el momento en que yo contacto. Lu, pero tenés 7 años de negocio, sí, pero yo no dejé de contactar ninguna semana. ¿Fueron efectivos todos los contactos? No. ¿Fueron contactos helados, a veces súper fríos? Sí. No importa, yo hablo con la gente, hablo con gente y creo en las estadísticas. Agenda productiva. Una agenda productiva, donde figura cuando yo hago seguimientos, figura cuando promuevo. Yo tengo agendados todos los eventos del sistema, por más de que no vaya a todos. ¿Y por qué los tengo agendados? Porque la promoción es una habilidad. Entonces, si no estás promoviendo, probablemente es porque es una habilidad que tenés que desarrollar. Entonces, todo eso está volcado en mi agenda. Todo está volcado en mi agenda y de esa manera, como dice Claudia Santos, le hago caso a mi jefe, que es mi agenda. O sea, los días que entreno, por eso puedo entrenar, por eso tengo tiempo para ver a mi familia, por eso me puedo dar los espacios para mimarme, por eso lo que sea, porque están ahí en la agenda. No estoy siendo, bueno, perdón, cierro con esto. Stephen Sí. Covey habla de que el contrapunto de la productividad no es la inacción, sino que es la reactividad. El reactivo es quien termina reaccionando a sus emociones porque no llegó a tiempo, dice Stephen Covey. El proactivo es quien se adelanta. O sea, no tiene que ver con una cuestión de exceso de acción, sino que tiene que ver con una cuestión de saber lo que vos vas a ir haciendo en el día a día. Por eso es importante que si sos emprendedor, si sos independiente, si sos dueño de negocio, sepas qué vas a hacer mañana. Porque si no, como dicen acá en el pueblo, vas a andar a la Bartola, ¿no? O sea, como... Y ahí es donde uno pasa a ser esclavo
de su entorno. Claro. Y el tema de las metas también es un poco eso, las metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Exacto. El tema de las metas es importante también porque bueno, una mentalidad empresaria en general piensa a largo plazo. Y el corto plazo a veces es medio complicado porque si uno no le sale, ¿no? ¿Qué opinas de eso? De Eh, las metas en sí y de organización, a largo y corto plazo. yo creo que, mira, no sé, o sea, creo que la antesala o la antítesis de construir este negocio con metas es la administración y el gerenciamiento. Mm, Eh, y que entiendo que hay momentos en ciertos niveles que es necesario administrar y gerenciar. Pero si vos querés solidificar una calificación, recalificar o saltar de nivel, es importante que trabajes con metas. No funciona así, ¿no? No funciona porque tu acción no está dirigida hacia un punto. Entonces, hoy Amway pone sobre la mesa las PQ y las FQ, entonces no es lo mismo cerrar o no cerrar febrero, porque te estás perdiendo un porcentaje más de PQ, de FQ. No es lo mismo cerrar que no cerrar. Y esa es la visión a mediano plazo del emprendedor o del empresario, como vos decís, mejor dicho. sí, sí, sí. Ya, a mediano plazo, quienes estamos pensando en el cierre de este año fiscal, estamos pensando a mediano plazo. Y la meta a corto plazo es la que impacta en la de mediano plazo. Espero que me hayan seguido y no haya sido un chino, ¿se entendió más o menos? Pero que Bueno, puede que uy, los nuevos no, pero tiene que haber una claro, especie de recompensa. es una recompensa más de mediano plazo. Sí, Amway no te paga solo mensual, te paga anual, bueno, te paga por todo. En un momento es como que vos decís esto, ¿de dónde salió? ¿Qué me están exactamente. pagando? Te están pagando cosas que vos no sabés ni de dónde salieron, pero a lo que voy es eh, que no es lo mismo patear la meta que cerrarla. Podemos hablar de mentalidad, podemos hablar de un montón de cosas, pero para tu cabeza no es lo mismo y para un empresario que está forjándose, construyendo metas a mediano y a largo plazo, menos, Exactamente. menos. O sea, no es lo mismo, no da lo mismo. Exactamente. Bueno, ¿quién sería Luli antes del negocio? Esta pregunta es, ¿no? Y después del negocio, tu transformación. Contanos un poco de eso. Eh, bueno, no me hubieses querido conocer antes del negocio, no. No, yo creo que había muchas habilidades que tenía ganadas antes del negocio, pero que no era consciente, y como no era consciente no las podía usar a mi favor. A mí me han pasado cosas antes del negocio medias como raras, en el sentido de que gente que conocía hoy y mañana me estaba dejando la llave de su casa para que le cuide los gatos, por ejemplo. Una productora de cine con la que trabajé. Che, mirá, yo ya sé que no nos conocemos, pero de repente me caíste bien y sos una persona re confiable y ¿te puedo dejar la llave de mi casa? ¿Por qué cuento esto? Porque evidentemente siempre fui una persona que dio confianza. Eso para el negocio es clave, pero sin el tema educativo, sin la mentoría y sin la asociación jamás me hubiese conocido y jamás hubiese aprendido que esa era una ventaja que yo podía usar a mi favor. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque vos tenés tus ventajas y las tenés que hacer conscientes para usarlas a tu favor. Las tenés, ya las tenés. Sí, No tenés que construirte en otra persona. No, ya las tenés. Las tenés que hacer conscientes, las tenés que sacar a la luz, pero están adentro tuyo. Ahora, eh, respecto a que sería quién era yo antes, era una persona que me conocía muy poco, era una persona que no, básicamente que tenía una autoestima muy baja, eh, que tenía un ego que no conocía,
que estaba muy frustrada y bueno, todo eso me lo devolvió el negocio, o sea, como el antes y el después del cambio más drástico para mí tuvo que ver con eso, de que aprendí a quererme mucho más, aprendí a respetarme, aprendí a poner límites, a forjar mi carácter, a potenciar mi liderazgo, aprendí a disfrutar mucho más, aprendí a agradecer mucho más, aprendí a empatizar mucho más, a entender que a la gente le pasan cosas y no es que a la gente solamente te hace cosas, sino que le pasan cosas y uno a veces interpreta qué hace uno con eso. Bueno, nada, o sea, yo estoy 100% agradecida al sistema educativo porque creo que si uno no es consciente de estas cosas, a veces la pasa mal porque te tomas todo personal, porque supones, ¿no? Porque criticas, porque, bueno, eso. Entonces, mi antes y mi después tiene que ver con eso, tiene que ver con una persona que pudo construir financieramente una solidez y también no quiero usar la palabra libertad, insisto, porque sí la construí, compré mi tiempo, soy una persona que hace con su tiempo lo que quiere, pero bueno, a veces hablamos a muy temprana edad de libertad financiera y me parece que la visión tiene, ya que es un espacio que se llama Ampliando Visión, tenemos que poner la visión en la libertad financiera donde realmente está, que es en diamante. O bueno, en un Esmeralda fundador sólido, como nos dijo el Boba en privado en Bahía, pero digo, me parece que antes de eso uno puede crear flujos de efectivo, independencia financiera, o sea, yo no dependo de nadie financieramente más que de mí. Por eso la disciplina, los hábitos, el enfoque, la acción, los principios de éxito, o sea, dependo de mí, no dependo de nadie más, hace muchos años, y gracias al negocio Amway pude comprar mi tiempo, así que eso también es como una ventaja espectacular, y bueno, y soy una persona que vive una gran parte del tiempo feliz, gracias a conocerse, que no es poca cosa, me parece. Eh, Eso, amigo, qué sé yo. Todo Está eso. buenísimo, sí. Y por último, un poco también justamente eso, el negocio en sí, que es bastante social y demás, es un trabajo, por supuesto, social y más, pero también va evolucionando continuamente, ¿no? Cuando uno va cambiando de pin. No solamente de pin, sino también de su propia versión. Entonces, al principio como que sí, uno piensa, de hecho es en venta, después se va transformando en liderazgo, en armar equipos, en empezar a dar oratorias. Toda esa transformación, si querés, contanos un poco cómo vos la fuiste transitando también. El tema de la... Bueno, vos igual el tema de oratoria ya lo tenés bastante incorporado, pero seguramente también has aprendido cosas. Un montón. Contanos un poco por ese lado, más que nada de oratoria, que vos sos Es lo que crack vos en querés eso. saber. Es lo que yo quiero saber, que es lo que estamos aprendiendo. No, lejos Es como, miren, cuando yo empecé a estudiar actuación, que tenía, o sea, cuando terminé el secundario y me metí en el conservatorio, iba al boliche el fin de semana y las ¿no? Actuación. ¡Ay, a ver, llorar! Ah, No. O sea, eso no es actuar. Y ahora en el negocio es como, bueno, pero vos lo de la oratoria, si sos actriz. No, o sea, no. A mí digo, entiendo que le puedo tener menos miedo que otra persona porque estoy más eh, enamorada o enganchada en yo, o estoy en mi hábitat cuando estoy en una tarima o en un escenario, no es algo que le tenga miedo porque, bueno, pasé gran parte de mi vida en un escenario, pero la oratoria es muy diferente a actuar. Entonces, yo le doy la importancia que se merece como todo y no la subestimo. ¿Qué quiero decir con esto? Ay, mañana tengo una OE. No, yo la OE la preparo. Bueno, vos estuviste en el entrenamiento de oratoria que yo di sí. varias veces y algunos habrán estado también. Y la realidad es que lo que yo di en ese entrenamiento es lo que yo aplico. Me fijo cómo está mi voz, cómo está mi cuerpo, preparo el PowerPoint, me fijo de qué voy a hablar, lo estudio, lo repaso. Entiendo que tengo una responsabilidad que es que un montón de gente me va a estar escuchando, ni que hablar cuando doy seminarios, ni que hablar. Entonces, bueno, eso, respecto a las oratorias, eso.
Después sí, es verdad que cada nivel del negocio es un desafío. Y mirá, se me vino algo a la mente que lo voy a decir porque Dale. si se me vino lo tengo que decir. Y es que uno tiene que aprender a dejar un espacio vacío para que sea ocupado por otro. Si vos todavía estás muy aferrado a ese pin que ya alcanzaste y seguís haciendo lo mismo, no va a haber nadie que ocupe ese lugar. Hace unos meses con el grupo de calificados tuvimos una asociación y mi upline, Francisco Frau, bueno, no es mi upline, pero es mi upline, yo lo tomo así, y nos decía, ¿no? Como hay alguien que tiene que querer ser línea de auspicio. Porque si vos no tenés la intención de ser línea de auspicio, nunca vas a ser línea de auspicio. O sea, quizás es muy complejo para los que están escuchando esto por primera vez, pero cada siguiente nivel de tu vida va a exigir que vos dejes y de tu negocio va a exigir que vos te desapegues de eso que construiste para ir al próximo nivel y para dejar libre este espacio para que sea ocupado por otro. Eso. Excelente. Bueno, estamos terminando, pues vamos. ¿Estamos terminando ya? ¿Ya? Ya, se pasó volando. Juan, Hermoso. un rato más. No, no, no. No, no, no.